es una enseñanza que toma lo europeo como nuestro. Por ejemplo, en historia, decimos la historia se divide en la antigüedad, en la Edad Media y en la Edad Moderna. ¿Dónde estuvo México en la antigüedad? No estuvo, porque la antigüedad es la China, la India, los persas, los griegos, los romanos. No estuvimos en ningún lugar de esos, teníamos otra historia. Y luego, en la Edad Media, ni hablar, es un fenómeno europeo, no tiene nada que ver con nosotros, o es decir, es una historia extraña. Y la modernidad, sí, ahí ya entramos en la modernidad, pero entramos como colonia, entramos como un mundo dominado y seguimos la historia, pero seguimos la historia de Europa y vamos avanzando con la Ilustración y después el siglo XIX, la Revolución Industrial, y hasta estudiamos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién dijo que la Primera Guerra y la Segunda Guerra fueron mundiales? Fue una guerra europea y 2 veces para ver quién tenía la hegemonía. La tenía Inglaterra, Alemania hackeó la hegemonía inglesa, hizo 2 guerras y al fin fue destruida por Estados Unidos. No fue una guerra mundial, fue una guerra para arreglar la hegemonía del mundo occidental capitalista, y hablamos de guerra mundial. Son maneras de quedar fuera de la historia y aparentar una cierta presencia que nunca tuvimos. Pensando en la normalidad que instaura en cierta manera este virus, debemos pensar en lo que se está llamando, y creo que está muy bien dicho, la nueva escuela mexicana. Hay que pensar en una nueva escuela que no enseñe a recordar los conocimientos adquiridos, sino que enseñe a la juventud a pensar. Y pensar significa crear conocimiento. Y crear conocimiento depende de una actitud. Es la que quiero un poco ejemplificar. En primer lugar, los alumnos deben estar, y están de hecho en un aula, pero no debe considerárselos individualmente, sino hay que considerarlos como una comunidad educativa, donde el maestro diga nosotros. Y entonces no debe ser una enseñanza competitiva, donde a ver quién es el mejor alumno. Sería bueno mejor pensar quién es el mejor compañero o compañera. Votar para ver al mejor compañero, al que sirve más a los otros, y no simplemente el que deslumbra teóricamente. Pero al mismo tiempo es una comunidad con un espíritu de juego o de alegría que debe entender la realidad y no simplemente un libro o un currículo o un programa abstracto que no es concreto ni real. Por ejemplo, en un primer, segundo año o tercer año, a una comunidad de niños y niñas se le enseña historia. Pero, ¿cómo voy a hablar de la historia en general? Yo debo primero entender en el primer grado, segundo, tercero, qué significa el pasado y cómo ese pasado tiene actores que me son necesarios de conocer para entenderme a mí mismo. Quizás en el primer año habría que hacer entonces todo el curso de historia pensando en la vida de mi padre, de los padres
y de los abuelos. Y entonces el niño iría a preguntarle al abuelo dónde nació y qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo. Y entonces, en todo ese año, reconstruir un poco la historia, pero de la familia. Porque en esto había un niño de 6 años que no tiene mucho sentido del pasado. ¿Qué le voy a estar recordando héroes patrios si todavía no entiende muchas cosas? ¿Qué es la patria? ¿Qué es la comunidad? ¿Qué son los héroes?